Laura Herrera. Mi proyecto se titula Eficacia de las intervenciones para personas mayores de 50 años en el consumo de sustancias psicoactivas, una revisión. Hace parte del Grupo de Investigación de Psicología Clínica de la Salud y el Deporte. Las directoras del proyecto son María Fernanda Reyes y Daniela Borges Borda. Las sustancias psicoactivas son compuestos naturales o sintéticos que actúan en el sistema nervioso. El consumo es cuando se hace uso de estas sustancias una o varias veces en un determinado tiempo. Respecto a la prevalencia mundial, el 5.6% de la población ha consumido una sustancia psicoactiva alguna vez en la vida. Se presenta un aumento del 26% en este consumo. Además, hay aumento en el policonsumo, la fabricación y las nuevas sustancias psicoactivas. Y hay baja cobertura en intervenciones. De otro lado, el cannabis es la sustancia ilegal más consumida en el mundo. Respecto a Colombia, el 14% de los hombres y el 5.6% de las mujeres han consumido en el último año sustancias ilegales. El alcohol es la sustancia más consumida y en la edad de 18 a 24 años se presenta el mayor consumo. También hay 28.541 muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a intervenciones, es necesario decir que estas buscan la prevención o la recuperación. Cuando hablamos de prevención, queremos evitar el consumo, y cuando hablamos de recuperación, disminuir ese consumo. Nuestro proyecto se justifica debido a los problemas ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas, como problemas legales, problemas sociales, enfermedades asociadas, intoxicación y muerte. Además, el crecimiento en el consumo, como pudimos observar anteriormente. Y también hay poca información y evidencia para el consumo e intervenciones en adultos mayores. Esto se evidencia en los informes mundiales y nacionales, los cuales incluyen población hasta los 64 años. Con ello planteamos nuestro objetivo general, que es determinar la eficacia de las intervenciones para personas mayores de 50 años en el consumo de sustancias psicoactivas. Y con ello 3 objetivos específicos. El primero, determinar los instrumentos comúnmente usados para medir el consumo de sustancias en adultos mayores. El segundo, describir las sustancias de mayor consumo en adultos mayores de 50 años. Y el tercero, identificar qué tipos de intervenciones presentan eficaces desde el enfoque de recuperación, es decir, desde disminuir el consumo. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son las intervenciones eficaces para personas mayores de 50 años para el consumo de sustancias psicoactivas? En cuanto a metodología, es una revisión de literatura científica y usamos bases de datos y artículos científicos como unidades de análisis. Los criterios de inclusión son: año de publicación no mayor a 10 años, idioma español e inglés, tipo de publicación que fueran artículos científicos, el diseño del estudio podían ser experimentales, correlacionales, revisión sistemática o metaanálisis. Sin interés por el lugar de publicación, pero que incluyeran población mayor a 50 años. En cuanto a criterios de exclusión, encontramos estudios de acceso cerrado o sin texto completo, fuentes de literatura gris y tesis o trabajos de grado. Se utilizaron 11 estrategias de búsqueda en idioma español e inglés, las cuales podemos ver aquí. Instrumentos: tenemos el protocolo de revisión sistemática de la Universidad Warwick. Tenemos también una rejilla o matriz dividida en 2 partes, una con información general y la segunda parte con los criterios de inclusión. El procedimiento, en primer lugar, la formulación del problema. Esto lo hicimos de acuerdo al protocolo presentado anteriormente. Luego, la búsqueda de literatura en 4 bases de datos: ScienceDirect, PubMed, Cielo y Google Académico, utilizando las 11 estrategias de búsqueda. Posteriormente, seleccionamos los artículos. Para ello, revisamos el título y el resumen de los artículos encontrados. Luego de la búsqueda, se preseleccionaron algunos. Luego se pasaron a la primera parte de la rejilla. Al pasarlos a la rejilla, se les seleccionaron los 18 artículos finales. Luego de seleccionarlos, se pasó la información de ellos a la segunda parte de la rejilla, que son los criterios de inclusión. Posteriormente hicimos el análisis de la información, dividido en 3 pasos. El primer paso fue definir categorías o qué íbamos a extraer de esos artículos. Luego hicimos la lectura crítica teniendo en cuenta esas categorías. Y por último, plasmamos en un documento lo encontrado en cada artículo respecto a esas categorías. Por último, la elaboración del documento, es decir, un documento escrito, y la presentación que estamos viendo en este momento. En cuanto a resultados, utilizamos 18 artículos científicos, 7 en idioma español y 11 en idioma inglés.
El año de publicación fue entre 2012 y 2021 en países como Estados Unidos, México, Argentina, Cuba, Brasil y Chile. Recuperados en bases de datos como Google Académico, donde fueron 5, ScienceDirect 2, Cielo 4 y PubMed 7. En cuanto a tipo de estudio, la mayoría eran revisión sistemática, bibliográfica o de la literatura, es decir, 9, 6 experimentales o cuasi experimentales, un transversal analítico, un análisis retrospectivo y un exploratorio documental. Para los resultados los dividimos en 4 categorías. La primera, sustancias de mayor consumo, luego instrumentos, luego intervenciones o tratamientos y otros hallazgos importantes. En cuanto a sustancias de mayor consumo, las sustancias legales más consumidas por este grupo poblacional fueron alcohol, tabaco y psicofármacos, medicamentos de venta libre o drogas médicas. Y en cuanto a sustancias ilegales, las más consumidas fueron cannabis o marihuana, cocaína y heroína. También se encontró un consumo combinado entre sustancias legales e ilegales. En cuanto al género, los hombres consumen en mayor medida alcohol y tabaco y sustancias ilegales, mientras que las mujeres consumen más psicofármacos, medicamentos de venta libre y drogas médicas. Luego pasamos con los instrumentos. En cuanto a medidas, los autores para medir el consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores de 50 años utilizaron medidas de autoinforme como entrevistas y cuestionarios de creación propia, instrumentos psicométricos como el índice de gravedad de la adicción, entre otros, y otros como historias clínicas y análisis de sangre. En cuanto a intervenciones o tratamientos, las dividimos entre las que buscaban prevenir el consumo y las que buscaban disminuir el consumo. En cuanto a prevenir el consumo de drogas legales, mostró eficacia la intervención educativa en personas de 60 a 75 años. Para prevenir el consumo de alcohol, encontramos la intervención breve y la prestación electrónica de atención médica o de salud para personas de más de 50 años. Luego encontramos las intervenciones o tratamientos para disminuir el consumo. Encontramos muchas que fueron eficaces para disminuir el consumo de alcohol, como intervención de terapia cognitivo-conductual, terapias de mejora motivacional y farmacológicos para personas de más de 50 años, mejora motivacional e intervención breve, entre otras, para personas de más de 55 años, la terapia racional emotiva conductual para personas entre 60 y 71 años. Para el consumo de distintas sustancias legales e ilegales encontramos el consejo breve, la terapia cognitivo-conductual, entre otras, para personas de más de 55 años, intervenciones psicosociales para personas de más de 50 años, aunque otros autores no encontraron hallazgos significativos con intervenciones psicosociales. Para la prevención de recaídas basada en la atención plena para personas de más de 40 años. Asimismo, para disminuir el consumo también fueron eficaces los tratamientos farmacológicos con metadona, la terapia de mantención con opioides en altas dosis en personas de más de 50 años. Otros hallazgos importantes fueron: las mujeres responden mejor a las intervenciones, los adultos mayores muestran resultados buenos o igual de tan buenos o mejores que los jóvenes. Hubo mayor éxito cuando son comparados con pares y cuando hay mayor exposición, dosis más altas obtienen mayor éxito. Los adultos mayores son impulsados por factores internos y se presenta alto riesgo y necesidades de servicio para disminuir o prevenir el consumo, pero hay bajas tasas de ese uso del servicio o necesidad que perciban que necesitan tratamiento. En el estudio encontramos que el alcohol fue la sustancia legal más consumida y el cannabis es la sustancia ilegal de mayor consumo, y que hay diferencias de consumo según el género. Esto lo podemos evidenciar en los informes mundiales y nacionales, los cuales nos dicen lo mismo. También encontramos que los adultos mayores reaccionan diferente a los tratamientos. Es así como el Ministerio de Salud en 2019 afirma que para disminuir el consumo es necesaria la atención diferenciada según necesidades y particularidades, entre ellas la edad. Obtienen mayor éxito cuando hay mayor exposición. Es así como un estudio nos dice que obtienen mejores resultados con tratamientos más prolongados. También se encontraron distintas intervenciones para adultos mayores y las más nombradas fueron la terapia motivacional, intervención breve y terapia cognitivo-conductual. Un estudio nos dice que no se saben cuáles son los mejores tratamientos, pero estos deben ser integrar varias terapias o intervenciones. Las limitaciones del estudio son: hubo un uso limitante de bases de datos, solo se utilizaron 4 bases de datos.
se utilizó población mayor de 50 años, hubiese sido interesante utilizar población mayor de 65 años, ya que esta sí es considerada población adulto mayor o población ya vejez. Los artículos utilizados, se utilizaron algunos artículos que no involucran intervenciones en adultos mayores, lo cual pudo sesgar los resultados. En cuanto a recomendaciones y sugerencias, es necesario realizar una revisión de la literatura teniendo en cuenta las limitaciones presentadas anteriormente. Los programas sobre consumo de drogas pues están dirigidos a personas más jóvenes y como ya veníamos diciendo, la población anciana está desatendida. Es importante realizar un informe nacional o mundial que involucre específicamente población mayor de 50 años o de 64 años. Y es necesario tener en cuenta las diferencias del grupo poblacional para implementar las distintas intervenciones. Tener en cuenta el contexto, las diferencias individuales y el curso de vida. Y aquí les presento las referencias utilizadas durante el proyecto. Muchas gracias.